Momento de tomar contacto con el escritor Gustavo Battistoni para meternos de lleno en la Argentina y su historia, ¿sí? Y dos modelos en pugna. A ver qué podemos, ahondar, ¿no? Con Gustavo, que ya lo recibimos, ya estamos al aire. Gustavo, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro y Ronnie Fuchs aquí en la mañana de Radio Lateral. Estamos en la Casa Patria Misiones haciendo este programa que hemos llamado Con Fundamento Criollo, iniciado allá el 17 de octubre de 2022. Pronto estaremos cumpliendo un año y es un gusto realmente recibirte en esta mañana. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. Bueno, felices de poder volver a tomar contacto. Ya hemos conversado en alguna otra oportunidad. Y en este caso hablar de la Argentina y de su historia. ¿Realmente son dos modelos en pugna? Bueno, parece un reduccionismo, ¿viste? A veces cuando uno, y el otro día hay una charla sobre este tema, al principio la gente te mira con cierto escepticismo, porque se pueden resumir 200 años de historia en dos solamente modelos en pugna, pero cuando uno va a las fuentes y analiza los grandes movimientos de la historia argentina o de Río de la Plata desde su origen, se da cuenta que sí, que hay dos capas, una capa más elitista y otra capa que ha sido siempre ligada al movimiento de los pueblos, a lo plebeyo, y eso sigue hoy en día, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que cuando en 1881 Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López tuvieron una polémica historiográfica, se dijeron de todo, absolutamente de todo, pero en un momento Mitre le dice a Vicente Fidel López que más allá de nuestras diferencias, le dice a Mitre a López, hemos enterrado a Artigas y a los caudillos, lo hemos sacado de la historia. Bueno, y ahí está esa visión elitista que ha dejado ni más ni menos que al hombre más importante de Río de la Plata, que fue Artigas, fuera de la historia, que representaba ese modelo popular, ¿no? Uh-huh. Artigas, el hombre más importante de la historia del Río de la Plata, por encima, por ejemplo, de otros nombres importantes, qué sé yo, se me ocurre Juan Manuel de Rosas, se me ocurre los Libertadores, ¿no? San Martín, se me ocurre Belgrano. ¿Para vos Artigas es el hombre más importante de la historia del Río de la Plata? Sí, por lo menos estoy hablando del Río de la Plata, ¿no? Dije, Belgrano es muy importante con respecto a su política en el norte, en el Alto Perú, lo que fue el Alto Perú, o San Martín tuvo una perspectiva americana mucho más importante que Artigas, y Rosas fue un hombre importante sobre todo para la provincia de Buenos Aires, pero en lo que es el Río de la Plata, lo que eran los pueblos libres, la banda oriental y el litoral argentino, incluyendo Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Artigas indudablemente es el caudillo más importante, Es muy a mi llamativo. modesto punto de ver. No, para mí también, por supuesto que me estoy sumando y estoy básicamente colaborando con algunas pequeñas intervenciones, pero me interesa muchísimo tu mirada y es curioso que también Simón Bolívar, ¿no? Sobre el final de su recorrido dijo, siento que estuve arando en el mar. Y me parece que Artigas también, cuando se recluye en el Paraguay, también tiene esos mensajes como que de alguna manera siente que es derrotado. Sin embargo, la historia lo reivindica una y otra vez. Sí, Artigas, como el mío Cid, ganó la batalla después de muerto, porque a pesar de que su participación política se puede reducir casi en lo fundamental a una década de la historia de Río de la Plata, su impronta es tan importante que hasta el día de hoy estamos hablando de él y sigue teniendo una importancia su pensamiento geoestratégico fundamental. Es decir, no podemos pensar en la política del litoral de la Argentina y del sur de Brasil y de Uruguay, de lo que es hoy Uruguay, sin la figura de Artigas, que sigue teniendo su impronta, sigue siendo un personaje que todavía nos sigue motivando y es un proyecto político. El proyecto político de alguien que en 1815 propuso una reforma agraria, que decía que los pobres debían ser los primeros, debían ser los más olvidados, debían ser la base de toda política. El hombre que trajo, porque en general
nuestros pensadores pro-yanquis se olvidan que las ideas democráticas y republicanas de los Estados Unidos no entraron desde la culta Buenos Aires, quizás con la excepción de Dorrego, sino desde el litoral en la figura de Artigas, y en particular el ala izquierda, vamos a llamar, de la Revolución Norteamericana, que fue Thomas Paine, que fue un pensador que admiraba mucho a la Revolución Francesa. Bueno, eso fue el artiguismo, y esa es la impronta que el artiguismo ha dejado en nuestra historia política, ¿no? Es lamentable, es muy lamentable que nuestras universidades, que nuestra escuela secundaria, a diferencia de que los norteamericanos estudian en la secundaria, en la universidad, el federalista de Yale, de Hamilton, y no estudien nosotros, nuestros estudiantes, el pensamiento federal de Artigas, ¿no? Que además tiene una base social enorme, porque Artigas y los caudillos fueron la expresión democrática de la Revolución de Mayo. Y por otro lado, entender la historia desde el presente, Gustavo, generalmente es donde todos terminamos chocando, ¿no? Porque intentamos, con la idiosincrasia de argentinos que somos, cada vez que un historiador nos lleva al pasado o nos intenta hacer entender algo, nos vamos con esa cabecita de 2023. Es muy difícil así, hay que desprenderse de muchas cosas y entender el espíritu de la época, el contexto que atravesaban estos grandes hombres de la Argentina o de el Río de la Plata en este caso, y también recordar que la Argentina en sí todavía no existía cuando Artigas estaba pugnando por un modelo en la región. No, eso es cierto, no podemos analizar el pasado con la sensibilidad del presente, pero a mí me gusta citar siempre una frase de un gran filósofo italiano, Benedetto Croce, que decía: toda historia es historia contemporánea, porque lo que nos pasa hoy tiene su fundamento en el pasado. Y el drama del artiguismo, lo que vos planteabas, que tuvo mucho tiempo enclaustrado en el Paraguay, significó la derrota de un proyecto democrático, de un proyecto integrador para Sudamérica. Y eso lo estamos sufriendo hoy en día, porque realmente que nosotros tengamos diferencias políticas con los uruguayos, con los brasileros, con nuestros hermanos latinoamericanos, tiene que ver con aquella derrota de Artigas, con la derrota de San Martín también, que tuvo que retirarse a Europa, con la muerte de Belgrano. Es decir, todos aquellos acontecimientos que nos parecen muy lejanos han tenido su impacto, como ha tenido impacto en Estados Unidos la guerra civil, el pensamiento de Abraham Lincoln, y los norteamericanos eso lo enseñan en sus escuelas. Nosotros parece una historia de grandes hombres, una historia sin intereses, una historia de hombres desinteresados, cuando los intereses en la política, los intereses económicos son la base, la lucha de las sociedades son la base de la historia, ¿no? Sí, y sobre todo también me llama poderosamente la atención el hecho de tampoco se puede ver la historia como blanco o negro. Hay muchos grises en la historia. Gustavo, vos en esto nos podés ayudar muchísimo, porque muchas veces es extraño. Hay personajes, por ejemplo, te cito a Julio Argentino Roca. Para mí, toda la vida fue un ser nefasto desde el punto de vista de la campaña del desierto, que ha corrido y masacrado a indígenas. Esa es la lectura que tengo, la historia que me ha quedado en mi cabeza. Por eso no puedo reivindicar un personaje como Julio Argentino Roca. Sin embargo, como ya lo he contado en algunas otras oportunidades, me ha tocado chocar, digamos. No me animo a hablar de debatir, porque estaba hablando con un docente universitario que defendía a Julio Argentino Roca, y finalmente, digamos, terminamos no conversando más, porque él decía que confrontó a Mitre, y que fueron dos modelos en los que Roca no participaba en el modelo de Mitre, y eso hay que reconocérselo. Sin embargo, yo lo tenía como un personaje que no tenía nada para destacar. Entonces, ahí me parece que aparecen los grises en la historia, ¿o no? Sí, vos fíjate que cuando Roca plantea la conquista del desierto, hubo un miembro informante en la Cámara de Diputados y otro miembro informante en la Cámara de Senadores apoyando la iniciativa.
fueron ni más ni menos, en un caso Sarmiento y en el otro Mitre. Es decir, que para eso se pusieron de acuerdo. Ahora bien, en cuanto a la federalización de Buenos Aires, hubo un conflicto tremendo, con casi 3.000 muertos y muchas batallas, donde Roca se impuso a Tejedor y a Mitre. Entonces, todo depende a veces sobre qué acentuemos la cuestión, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del federalismo o el apoyo que tuvo de los federalistas del interior Roca, fue un avance. Ahora, con respecto a la campaña del desierto, realmente las críticas deben ser muy, muy, muy duras, pero también la clase dirigente de aquel momento también participaba de la misma concepción, salvo Mariano Fragueiro, que fue un gran intelectual de aquella época y un hombre que tiene 2 libros notables, Organización del Crédito y Cuestiones Argentinas. Nadie planteaba un acuerdo pacífico con los indígenas. Ni siquiera uno, si lo ve con claridad, cuando lee una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, se da cuenta de que más allá de que los humaniza y todo lo demás, no ve una perspectiva que no sea la del enfrentamiento con las tribus indígenas, ¿no? En alguien tan lúcido como Mansilla. Pero bueno, era el espíritu de la época. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, pero también nos ayuda a entender un poco qué estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando tenemos que tratar de dejar o llevar un mensaje claro al argentino, cuando se le está explicando que estamos hablando de 2 modelos de país distintos, ¿en qué cuestiones hay que abonar, por ejemplo, del pasado al presente, el hilo conductor que nos pueda hacer entender quiénes estuvieron de un lado de un modelo y quiénes están del otro lado de este modelo? Me parece que eso también es difícil de entender para el argentino, por supuesto sosteniendo y teniendo en cuenta que hay siempre una biblioteca, una gran biblioteca de un lado y también una gran biblioteca del otro. Bueno, pero si entendemos que Rivadavia no apoyó a San Martín en la gesta libertadora y que Rivadavia además endeudó con la Baring Brothers en 1824 a la Argentina por 80 años, una deuda que terminó pagándose en la época de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, podemos empezar con una divisoria de aguas viendo Artigas versus el directorio porteño, Artigas versus el poder rivadaviano, Artigas versus aquellos que no querían la unidad del Río de la Plata, y podemos ver también a San Martín en contra de Rivadavia, que quería, San Martín se llamaba a sí mismo americano, yo soy del partido americano, decía San Martín. Uh-huh. Rivadavia no, él era el partido porteño. Bueno, ahí empezamos con una divisoria de aguas importante entre el poder unitario porteño, en la figura de Rivadavia, después de Mitre, y todos los que defendieron modelos oligárquicos contra los movimientos nacionales, el irigoyenismo primero, con todas sus contradicciones. No vamos a dejar de discutir lo que pasó en la Patagonia o en la Semana Trágica, y después el peronismo, que con todas sus luces y sombras, aumentó la participación de los trabajadores de un 20% al 50% del Producto Bruto Interno, lo que fue un salto enorme, tanto así que Pablo Gerchunov, que es un economista radical y lejano de cualquier sensibilidad peronista, afirma en un libro que Perón hizo en 3 años, del 46 al 49, lo que el Partido Laborista de Australia hizo en 80, en materia de distribución del ingreso. Bueno, ahí podemos empezar a ver los 2 modelos, quienes están de un lado y del otro, y con esos grises que vos decís, porque tampoco la historia es como el oro viene rodeado de barro también muchas veces, con muchas contradicciones, pero podemos hacer una divisoria entre aquellos gobiernos que han defendido el interés popular y aquellos gobiernos que, como en el caso de Macri, nos dejó 44.000 millones de dólares sin ningún centavo invertido, ¿no? Y de rodillas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces podemos pensar quiénes están a favor de una política popular, quienes han distribuido el ingreso, quienes han
defendido la industrialización, quienes han pensado en la integración latinoamericana, y otro sector muy reducido, muy minoritario, que no pasa de ser el 10% de la población, que siempre ha mirado con mucha simpatía las dictaduras militares, el endeudamiento externo, nuestra dependencia con respecto a las potencias imperialistas, ¿no? Sí, y te traigo directamente al presente y desde el presente vamos a volver para atrás, nos volvemos a ir al pasado. Javier Milei es un candidato que en las PASO ganó creo que por un puntito, 2 puntitos las PASO y que bueno, que viene ahora con la idea de poder inclusive ganar en primera vuelta. No lo creo, las encuestas están dando otros números que pueden ser inclusive llamativos por el cambio repentino de la voluntad del electorado. Pero lo que propone Javier Milei, y ahí vamos al pasado, ¿a dónde nos remonta? ¿A la década infame? ¿A dónde nos remonta cuando quiere quitar subsidios, cuando quiere quitar las indemnizaciones, cuando quiere que en los hospitales vos tengas que pagar, que se terminen todos los derechos de los trabajadores? Y otra pregunta, Gustavo. Efectivamente, en el 2023... o con esta nueva elección podemos retroceder tanto? ¿Es posible que se materialice un retroceso tan grave en Argentina? Bueno, Milei nos quiere llevar a la Argentina preperonista del punto de vista económico y social, y del punto de vista histórico casi a aquella entrega que quiso hacer Carlos María de Alvear, un gran enemigo de San Martín, cuando fue a ver a Lord Stanford en el Río de Janeiro y pedirle un protectorado de Inglaterra para el Río de la Plata, ¿no? O sea, esa mentalidad está planteado en Milei, en sus voceros. Cuando Emilio Campo dice que San Martín no fue el padre de la patria, cuando Diana Mondino, que va a ser supuestamente la canciller de Milei, dice que hay que respetar a los kelpers, es decir, 3.000 habitantes de una isla que fue usurpada en 1833 tienen más derechos que los 47 millones de argentinos. Cuando Milei propone la dolarización, que sería que nos dejaría a merced de la Reserva Federal Norteamericana, perdiendo toda soberanía económica, desde el punto de vista de la soberanía, podríamos decir que nos retrotrae los peores momentos de nuestra historia. Y en materia social, él lo dice claramente, ¿no? Eliminar los derechos laborales, hablar de la estafa de la justicia social. Ahí no solamente iríamos en contra del peronismo, sino de Aristóteles, ¿no? Que dividía la justicia en conmutativa y una justicia distributiva. Es decir, serían 2000 años de retroceso en el pensamiento social, ¿no? Y así en todas las cosas. A mí me parece que toda la visión económica de Milei es una visión absolutamente apriorística, dogmática, de manual, y cuando tenga que aplicarlo, bueno, se van a encontrar con la dura realidad, o la van a querer imponer, como hizo Pinochet en Chile o Videla en Argentina, a sangre y fuego. No hay otra alternativa, ¿no? No creo que la sociedad argentina... yo creo que muchos sectores están tomando conciencia. No creo que la sociedad argentina, reitero, cuando tome claridad sobre las propuestas, más allá de que el voto tiene que ver, me parece, con mucha bronca que hay, irrazonable, por otra parte. No quiero decir que no tenga razón la gente al tener mucha bronca de lo que está pasando, pero una alternativa como la de Milei, indudablemente es un salto al vacío y nos puede dejar por muchos años fuera del desarrollo económico y social de la Argentina, ¿no? ¿Coincidís en lo que sostiene Alfredo Zayat cuando habla de 3 endeudamientos históricos de la Argentina que se iniciaron con la dictadura militar del 76 al 83, luego el megacanje, el blindaje de Fernando de la Rúa con la Alianza en el 2001 y posteriormente Mauricio Macri? Creo que ahí queda muy clarito, ahí donde está ese modelo que pretende mantenernos cautivos bajo una bota imperial como es Estados Unidos. ¿Coincidís en esta mirada, estos 3 grandes endeudamientos que nos ponen de rodillas una vez más?
Sí, sí, totalmente. Hay un libro que ahora se ha reeditado de Norberto Galazo, que se llama De la Baring Brothers al Fondo Monetario, y actualizado, donde habla claramente de esto, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente con Sayap. Mauricio Macri, el centro de su política fue de nuevo feudarnos, engancharnos de la peor manera con los poderes fácticos del mundo, ¿no? Es realmente increíble que todavía siga teniendo poder político. Eso demuestra que el poder económico y el poder mediático de ciertos sectores de la Argentina tiene muchísima fuerza, ¿no? Y nosotros tenemos que combatir con toda nuestra voluntad esas ideas, porque no tenemos futuro. Y además los chicos, lo he visto, y vos también, Sergio, habrás visto en algunos reportajes que no saben quién endeudó la Argentina, ni nada por el estilo. Sí, La falta de sí. cultura cívica y educacional de los argentinos, producto de lo que Raúl Escalabrini Ortiz llamaba la sabia organización de la ignorancia, que es lo que los medios de comunicación masivos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, inoculan sobre la población, es tremenda, ¿no? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Gustavo, ¿querés comentarnos un poco el trabajo que has hecho de libros escritos, publicados, conocer un poco tu bibliografía, dónde podemos conseguir el material que vos has ido publicando a lo largo de tu carrera? Bueno, yo soy profesor en ciencia política, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, tengo 7 libros, voy a sacar uno nuevo ahora sobre la historia de Santa Fe y el litoral, y me dedico sobre todo a la historia, en este momento, del federalismo del interior. Pertenezco a esa corriente llamada la corriente historiográfica federalista, que ha tenido representantes como Jorge Abelardo Ramos, Spilimbergo, Galazo ahora, el cordobés Roberto Ferrero y otros tantos. Y se puede conseguir mucho material mío en las redes. Yo publico mucho, demasiado quizás a veces, y en las redes están todas las notas mías sobre historia, sobre política. También me dedico a la cuestión agraria. Tengo un libro sobre la renta de la tierra en la Argentina. Ahora voy a publicar otro sobre el pensamiento de Marx en materia agraria, y básicamente como hombre de la Pampa Húmeda, yo vivo acá en el centro, en la localidad Firmat, en el centro de la Pampa Húmeda, me dedico a la investigación de la cuestión agraria, a los movimientos sociales y también a la historia del litoral argentino. Bien, bien. Bueno, más que interesante. Gustavo, agradecerte estos minutos, agradecerte la claridad para definir el cuidado que tiene que tener el argentino, sobre todo esa pertenencia de clase que yo tanto pido y reclamo de los argentinos. Es decir, sos trabajador, tenés un salario, necesitas el aguinaldo, y bueno, entonces votá gobiernos que más o menos pateen para tu arco, no patees en contra. O sea, es lo que trato de pedir siempre, y a veces creo que no me hago entender. Gustavo, nos podemos ir marcando una línea imaginaria del pasado al presente, del hilo conductor donde vos interpretás que están los patriotas de la historia argentina. Me mencionaste a Artigas, pero te invito a que traigas algunos más en esa línea histórica, cronológica, de los patriotas que han llevado a la senda nuevamente al país con un destino positivo, bueno, promisorio. Para vos, ¿cuál es esa línea histórica y cronológica? Bueno, yo pondría a Belgrano, a Mariano Moreno, a San Martín, a Juan Manuel de Rosas, por su defensa de la soberanía, y ahí del litoral, a Pedro Ferré, ese gran, enorme gobernador que tuvo Corrientes. Pondría también a José Hernández, al Chacho Peñalosa, a Felipe Varela, pondría a Manuel Ugarte, un socialista que defendía la unidad de América Latina, lo pondría Irigoyen, lo pondría Perón, pondría Evita, lo pondría, por supuesto, al Che Guevara, ese gran argentino y latinoamericanista, y bueno, y las madres de Plaza de Mayo y todos aquellos que lucharon por la independencia, la soberanía y la justicia de la Argentina y de América Latina. Yo voy a poner a Néstor y a Cristina también. Ya no los pones vos, pero los voy a poner yo.
También, Y de afuera, también. de afuera, el Che me encanta. Hablamos con Aleida el otro día. Y afuera, Fidel Castro, Chávez, ¿qué otros? Sí, Fidel Castro, Chávez, No y paramos ahora más. Petro, Lula, hay tantos, también Néstor, Cristina, eh, muchos, pero en el mundo, por suerte en América Latina, hemos tenido muchos mártires, muchos luchadores y me parece que tenemos que retomar esa senda, ¿no? Ujú, Y muchas buenas ideas también, ¿no? ujú. Cuando uno piensa en Paulo Freire, eh, bueno, Mariátegui, en Ugarte, hay todo un acervo cultural ahí que tenemos que Mariátegui, recuperar para... Mariátegui es Sí, peruano, ¿no? peruano, sí, un hombre que Sí. aplicó el marxismo a la realidad Extraordinario. peruano. Sí, Extraordinario. tiene un libro, siete ensayos, que es notable y tantos otros, no quiero, Sí. podría estar mucho tiempo, pero Tal cual. Podríamos y en estar Argentina, horas. y en Argentina, bueno, Scalabrini Ortiz, Jaureche, el Gordo Cook, bueno, Oh, muchos, sí. muy, Podríamos estar horas, muchos. Gustavo. Pero bueno, la conclusión es que te necesitamos, Gustavo. Necesitamos tu palabra, necesitamos tus libros, necesitamos tus minutos de aire. Te agradecemos la valentía, el coraje y sobre todo en la huella en la que has elegido andar este camino profesional. Te lo agradecemos, el pueblo argentino te lo agradece. Te mando un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para vos y para todos los amigos y amigas. Gracias, hasta pronto. Abrazo. Gustavo Battistoni, escritor, bueno, dándonos una palabra sumamente necesaria para entender que sí hay dos modelos en la Argentina. Más allá del tiroteo que puede haber, que te pueden marear con 5, 7, 10, 28 candidatos, hermano, hermanita, Argentina, hay dos modelos en la Argentina. Hermanito argentino, hay dos modelos en la Argentina. Uno que pretende agroexportar, quitarle el valor agregado de los alimentos, llenar de dólares algunos bolsillos, poquitos, familias muy selectas o privilegiadas de nuestro país, y el pueblo en general que se cague de hambre.